Bueno, vivimos en una sociedad instantánea, entonces uno anhela todas las cosas así. Sí. Entonces, ¿Y cómo la paciencia podemos aplicarla en un liderazgo de trabajo, en un liderazgo de familia, en un liderazgo con amigos, en el liderazgo de la iglesia? gente que nunca han pisado una iglesia Claro. y creemos que deben saber todo, ¿no sí. es cierto? Y deben comportarse como alguien que nació en la iglesia. Entonces, Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos hoy a un nuevo capítulo de este podcast. Qué rico que nos estén acompañando, qué rico que estén acá con nosotros. Hoy tenemos mucho que conversar, muchas ideas muy interesantes y también la bendición de tener a Papo de vuelta después de un largo tiempo hoy de viaje. Así que qué rico que nos acompañen. Y Papo, si quieres saludar ahí a los que nos ven y escuchan. sí, no, feliz. 3 meses afuera, fue un viaje largo a 5 países, entonces contento de estar en casa, realmente me siento chileno, me siento en casa aquí que en cualquier otro país, entonces feliz de compartir la palabra y también me encanta el lado B. Creo Buenísimo. que es súper bueno. Buenísimo, de hecho en la fonda que tuvimos que ver en la iglesia, ahí lo plasmaron ahí. Un buen recordatorio, que Papo está con nosotros ahí. Bueno, para los que disfrutaron ahí de la fonda de la iglesia, pueden saber que Papo ahí nos acompañó en una buena imagen. Sí, no tenía que faltar ese detalle. Así que gracias Papo, ahí qué rico tenerlo de vuelta. Sí. Ha sido, y qué bueno que pudo bendecir tanto igual ahí en esos viajes. Maravilloso, sí. Buenísimo. Hoy día continuamos con nuestra serie, Mentes que Florecen, y hoy día nos tocó un fruto algo especial por el cual hablar. Y creo que desde ese punto de vista salen varios temas muy interesantes. Harto desafío, creo yo. Harto desafío. Yo creo que el fruto nos llevó a toda la iglesia, a todos. Escuché varias risas por ahí, esa risa cómplice de yo también. No, y fue increíble porque siempre voy al final para saludar a la gente. Oh, me llegó, pero Como palos por todos lados. ladrillos por ahí. Y hubo un cierre bien particular ahí, un versículo que creo que a todos nos llegó. Quizás lo vamos a conversar más adelante, pero estuvo bastante interesante. Entrando en el tema, Papo, muchas ideas muy buenas, frases muy interesantes. Qué rico poder ser desafiados, creo yo. Los frutos del Espíritu creo que están para eso. Esta serie está para eso, para desafiarnos. Y hubo algo muy interesante que mencionó, que dijo la paciencia sin costo y sin proceso. Sí. Entendemos la paciencia como un desafío. Creo yo que en la prédica pudimos aclarar muchas ideas, sobre todo qué es lo que anhela Dios para nosotros, cómo Dios transmite la paciencia, cómo nos explica la paciencia y muchos ejemplos muy potentes que dio ahí en la prédica. Pero me gustó mucho esta frase de entender que la paciencia va sin un costo y sin un proceso. O sea, en el contexto de que la paciencia necesita eso. Claro. Es parte de eso. Necesitamos el proceso, hay un costo, necesitamos poner de nuestro lado. Y eso que partió con eso. Y dije, wow, eso está buenísimo. Porque cuánta impaciencia hoy en día. Y sobre todo, y anclándome de los temas anteriores, que se ha hablado de quizá angustia, ansiedad y temas que venimos tocando con mucha delicadeza, y entrar en este punto de la paciencia que va de la mano con un proceso, que va de la mano de un costo, de algo que tenemos que entender, de sentar cabeza, lo encontré increíble. No, y bueno, vivimos en una sociedad instantánea, entonces uno anhela todas las cosas así. Sí. Entonces, como chiste, la oración, Padre, quiero paciencia, pero ahora. Entonces, esa es nuestra tendencia. Sí. Todo es tan rápido, entonces yo encuentro paciencia, nunca termina de desarrollar, ¿no es cierto?
Totalmente. Y hasta esta semana en la preparación, me encontré y digo, wow, me falta. Sí, Porque nos faltan los detalles, ¿no es cierto? Estamos en un proceso de sacar un ONG, Y, detalles, estoy renovando mi carnet sí. y no fue aprobado y dije, buenas tareas Para entender prepararme para el mensaje. No, Sí, fue buenísimo. increíble. Yo lo escuchaba y bueno, yo sé que partió con esto, pero algo que me gustó y que me gusta y que quizás he aprendido este último tiempo es sobre el proceso que Dios nos da y cómo a veces los resultados que anhelamos los queremos instantáneos, pero a veces he descubierto que a veces en el proceso podemos encontrar mucha bendición, mucho aprendizaje y cuando llegamos al resultado final decimos, wow, qué tanto hemos crecido de forma increíble. Y como usted dice, hoy queremos todo instantáneo y creo que la paciencia sí es algo que lo hemos olvidado por todos lados. Exacto. Y algo muy increíble de cómo el no tener paciencia puede afectar nuestras vidas. Y aquí quiero ir a un punto que mencionó, quizás me voy a saltar en todo el guión que hemos preparado. ¿Está bien? Pero me gustó mucho los beneficios que dio de la paciencia. Una forma muy práctica de entenderla, muy amigable, creo yo, y hay una aclaración de los beneficios de la paciencia y las consecuencias de la impaciencia. Bueno, ahí invitamos a todos que revisen la predica para sacar más detalle, pero hubo un punto que me gustó mucho de cómo la paciencia nos ayuda a ser mejores líderes. Eso lo encontré buenísimo. Yo dije, wow, cuánta sabiduría en la paciencia, en esperar, en cómo entender las relaciones, en cómo avanzar. Y creo que ahí, bueno, usted tiene mucho que decir, creo, como pastor, como líder, y cómo la paciencia, creo yo, ha sido trabajada a lo largo de los años, usted con distintas experiencias, me imagino. No, y yo creo que a veces nos olvidamos del proceso propio, nuestro, ¿no es cierto? Eran años Dios trabajando con nosotros, formando nuestro carácter, nuestra vida. Entonces, a veces como líderes creo que debemos tener cuidado y no ser impacientes. Y tomar caldo de decir, a ver, el proceso mío no era de un día al otro. Claro. Madurez, ¿no es cierto? Habían caídas, habían desafíos, como decía, venimos de trasfondos tan distintos, Sí. entonces de tener en contexto gente que nunca han pisado una iglesia Claro. y creemos que deben saber todo, Todo, ¿no sí. es cierto? Y deben comportarse como alguien que nació en la iglesia, entonces a veces, porque no nací en la iglesia, no entendí muchas de las cosas Claro. de iglesia y Katy me ayuda a veces diciendo, Jeff, acuérdate cómo llegaste, acuérdate del proceso que Dios tuvo contigo. Entonces, nosotros como líderes de tener esa paciencia, de tener esa compasión, comprensión y volver a recordar nuestro proceso. Sí, yo lo encontré brutal porque me gusta la idea de que la iglesia sea un referente de liderazgo para toda la sociedad y todo nuestro entorno. Y cómo la paciencia podemos aplicarla en un liderazgo de trabajo, en un liderazgo de familia, en un liderazgo con amigos, en el liderazgo de la iglesia. O sea, es un elemento multifacético y una enseñanza potente en esta característica de cómo nos ayuda a mejorar, a ser cautivos, a entender mucho mejor las cosas. Y dentro de, bueno, yo sé que dio varios beneficios de la paciencia que estuvieron buenísimos. Y uno muy interesante que era, te ayuda a conseguir objetivos. Yo dije, ¿por qué no escuché esto antes? Casi, dije yo, hubiera sabido antes, pero claro, o sea, toda la razón. Y fue increíble entender el hecho de que a veces nos aceleramos por conseguir algo, pero la clave es
paciencia por los objetivos que tenemos. Eso encuentro. Como decía, fue tan increíble. Alguien se acercó antes de la prédica y un varón con un corazón tan lindo para querer bendecir. Pero también sentía cierta ansiedad que esto tiene que suceder y no quiero fallar y quiero tener todo perfecto. Entonces dije, llegaste al mensaje perfecto, amado. Y después me agarró después del mensaje. Dijo, pero qué sabia, ¿no es cierto?, enseñanza en cómo proceder y no simplemente imponer, ¿no es cierto?, lo que nosotros creemos que es lo de ideal, sin realmente tener la bendición y el beneficio de que Dios puede ordenar las cosas en una forma que da fruto. Totalmente. Y en una forma 10 veces más que nuestro camino, que muchas veces saltamos etapas por falta de paciencia. Totalmente. Sí. Algo que me gustó mucho o que logré entender, la importancia de esperar en Dios. Esperar tranquilamente. Y me gustó porque tener paciencia en Dios combate directamente con lo que es la ansiedad. Yo sé que ahí en la predica mencionó el alma gemela de la paciencia, que es buenísimo y quizás vamos a entrar en ese tema. Pero al momento de escuchar decía, wow, esto es cómo enfrentamos la ansiedad, cómo enfrentamos esta rapidez social y esta paciencia que nos enseña Dios, que nos enseña a través de, bueno, los versículos que mencionó fueron varios muy potentes, muy buenos. Entonces, qué lindo entender que Dios nos da herramientas y esta herramienta es la paciencia. Y bueno, ahí mencionó el alma gemela de la paciencia, la fe. Y ahí dije, aquí buenísimo, me encantan los temas de fe. Y quería como saber de usted, aprovechando y extraer su experiencia, y ojalá y todos los que nos ven y escuchan en este sentido, ¿cómo ha sido su experiencia en esto de paciencia y fe? Yo sé que en la predica ahí se lanzó un ejemplo buenísimo, pero me gustaría indagar desde su punto de vista, lo que ha vivido, cómo ha tenido que enfrentar estos elementos de o soy paciente, o me lanzo, o espero, o dónde está, yo sé que tengo fe, pero o me muevo o no me muevo. Hay muchas preguntas que nacieron cuando usted dijo esa frase. Sí, no, y es realmente tratar de encontrar ese balance, ese equilibrio, porque realmente fe es algo importante. Sí. Porque sin fe no podemos agradar a Dios, dice la palabra de Dios. Pero también tenemos ese enseñanzas de esperar en el Señor, ¿no es cierto? Y he vivido todo. Soy accionista, o sea, activista, me gusta mover, veo una idea, vamos, ¿no es cierto? Entonces, no es siempre del Espíritu. Claro. O sea, la carne también puede instar de hacer cosas. Entonces, ¿cómo podemos pausar, ¿no es cierto? Y decir, a ver, rara vez algo tiene que pasar mañana o nunca. Claro. Hay ocasiones cuando hay que decidir, pero generalmente uno puede tomar el tiempo de examinar, de hacer preguntas pertinentes, ¿no es cierto? Decir, en lugar de siempre, no, yo siento que eso sí es la voluntad de Dios. Peligroso a veces. Entonces, como decía al final, el hombre y mujer sabia busque el consejo de otros, ¿no es cierto? De no mandar solo, porque eso también ofrece cualquier error en la vida también. Entonces, y cuando se trata de las circunstancias, ¿no es cierto? Lo que a mí me encantó y volvió de hablar a mi vida es dónde tenemos nuestra mirada, ¿no es cierto? Y entonces, obviamente, la palabra dice, busca primero el reino de Dios, ¿no es cierto? Entonces, debemos poner todo en el balance. ¿Qué tiene que ver eso con el reino? Totalmente. ¿No es cierto? Ministerial. Hay personas que llegan con muchas ideas lindas. Debemos hacer tal cosa, debemos hacer... Y en una época, yo decía sí a todo. Decía, ya, vamos, intentemos. Y gastamos cualquier energía sin fruto.
Claro. ¿No es cierto? Entonces yo creo que una de las preguntas esenciales es decir, ¿cómo eso ayuda en el avance del reino? Totalmente. ¿Cierto? Buenas ideas, buenas cosas, pero si no tiene que ver con el reino, creo que debemos ponerlo como segunda o tercera opción y de nuevo, pacientemente y en oración, ver lo que es el corazón del Padre. Totalmente. Sí. Es muy lindo y creo yo que es una muy buena estrategia. A veces, y creo que dio al clavo ahí, a veces podemos confundir como el deseo humano de decir esto tiene que ser ahora porque parte de Dios, lo siento, y quizás hay que ser cautelosos con eso, como usted bien lo dijo, y podemos confundirlo fácilmente. Y qué buen consejo de que a pesar de que esté todo ahí, detenerse, quizás orar, preguntar, aconsejarse, tomar dirección y ver cómo actuar. Y eso lo encontré buenísimo. Y de hecho, o sea, hablando un poco de tiempo, de ser cauteloso, de saber escuchar lo que Dios quiere para nosotros, hubo algo muy interesante que mencionó, de que me puso en la baranda de cuánta paciencia tengo que tener. Y acá, al principio, dijo algo muy bueno, que citó a Éxodo 34, lo anoté. Dios es paciente por 1000 generaciones, extrayendo este texto bíblico. Y cuando leyó el versículo, yo dije, wow, o sea, mi paciencia no es nada. Y tomándome de lo que mencionaba recién, de los proyectos, de cómo reaccionar en circunstancias, o sea, Dios es extremadamente paciente con nosotros. Debemos tomar el esfuerzo de por lo menos ser pacientes, tomarnos quizá un par de días para tomar decisiones. Yo lo veía de esa forma, o sea, detenerme, o sea, si Dios, un Dios paciente de generación tras generación con nosotros, ¿qué tanto nos puede costar de ser paciente un par de días y decir, wow, o sea, puedo darme el tiempo, no es necesario apurarme? Y hasta a veces presionamos a otras personas sí, de tomar una decisión. Eso. Yo necesito una respuesta. Sí. Entonces yo creo que un hombre o mujer sabe decir, yo voy a orar. Sí. Dame un par de días. Sí, totalmente. Como vuelvo a repetir, generalmente nada es tan importante que uno tiene que decidir ya. Pero tenemos esa tendencia. Es que quiero saber. Sí. Tenemos que marchar, tenemos que ir adelante, ¿no es cierto? Y como decía, como soy activista, entonces mi tendencia es saltar. Con todo. Sí, vamos. Sí, yo cuando tomándome del versículo y lo que estamos conversando, o sea, he tenido esta conversación con mi esposa varias veces y ella siempre me hace la pregunta, ¿es necesario ahora? Y yo así como casi tiritando, así como, ¿por qué me preguntó? Y claro, o sea, ¿es necesario al tiro? ¿Podemos esperar? ¿Qué tan urgente es? Y cuesta al principio. Yo igual me considero ansioso en algún momento, con que lo caro al tiro. Y hay mucha bendición en tomar paciencia y esperar. Y quizás hacer la pregunta, sí. ¿Cuál es lo peor que puede pasar si tiene que esperar un rato? Claro. Entonces uno dice, bueno, no mucho. Claro, o sea, a veces nada. No, nada. Sí. Entonces, ¿por qué tan rápido entonces? Sí, es interesante como desmentir cosas que la sociedad está lanzando sobre nosotros y entender de que vivimos en un mundo muy acelerado, tenemos la herramienta para frenar y tomar decisiones sabias y sobre todo con lo que Dios nos entrega. Y algo muy lindo ahí, quizás para ir cerrando, ya siempre pasa muy rápido el tiempo acá. Creo que es bueno. Por ahí he escuchado un paréntesis, gente le encanta el podcast y dice, ojalá durara más el podcast, o quien quisiera aprender más. Qué bueno. Pero, sí, eso es bueno. Y gracias a Dios tenemos los grupos de conexión para que sigan ahí la conversa. Algo muy lindo que dijo, y lo destaqué mucho, y para cerrar un poco la idea,
no se puede apurar una cosecha. Cuando lanzó eso dije, wow, o sea, cuánta verdad en eso, cuánto poder en esa frase. No podemos apurar una cosecha. Muy linda. Sí, no, y tan verdad, porque y no va a ser más rápido mirándolo. Claro. Tampoco, como, ¿no es cierto? Ese no va a ayudar tampoco, pero hasta que podemos hacer daño tratando de apurar el proceso natural. Y este último tiempo en casa estoy tratando de hacer nuevas cosas y entre ellos estoy haciendo un jugo y cuando Fer me ayudó en la preparación y todo, y parte del proceso de esperar y varios días. Y yo he ido todos los días a mirar cómo va, así, abrir el mueble, ya si no va bien, quizás no, cierro. Voy de nuevo y Fernando me dice, pero ¿por qué va tanto? Si hay que esperar. Y yo, no sé. Sí, en serio, este mensaje como que llegó por todos lados, así, por todos lados por lo menos de mi vida, dije, wow, ¿por qué tanto? O sea, muy bueno, en ese sentido, una herramienta muy potente. Las escrituras son muy lindas en ese sentido y cuando dijo esto, no podemos apurar la cosecha. El proceso es clave, el proceso es hermoso, tenemos que aprovecharlo, tenemos que adueñarnos de eso y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. Y ya para cerrar, no sé si citar el versículo de Proverbios. Dale, léelo. Sí, o sea... no, para ayudarnos a tomar caldo. Es en Proverbios 14, 29. Yo aquí en mi apunte dejé versículo clave. Y es palabra de Dios, usted lo dijo, no es nada contra la congregación, y eso es buenísimo. Pero familia, lo invitamos a leerlo. Proverbios 14, 29, un gran versículo. Yo creo que cerraría ahí el podcast, cerró la prédica increíble. Y qué sabia es la palabra de Dios. Y ya para cerrar, que yo sé que el tema es buenísimo, es muy bueno, pero me quiero ir con la frase de Jesús. Su sufrimiento, él vivió su sufrimiento con paciencia, todo su proceso fue con paciencia, en pos de sanar nuestras heridas. La paciencia es hermoso. Y esa paciencia agradó al Padre. Y eso. ¿No es cierto? Qué bello. Bello, sí. muy lindo. Sí. Buenísimo. Familia, nos despedimos. Gracias por acompañarnos hasta acá. Gracias por ser parte de estas conversaciones y gracias por disfrutar. Y que la conversación continúe. Papo, no sé si quiere despedirse ahí de los... Solamente contento de estar en casa. Este mensaje me sirvió para mí también, despidiendo en la puerta, vi que era palabra importante, entonces espero que los grupos de conexión, los que están escuchando, realmente tomen el peso de los beneficios y también desventajas que hay si no desarrollemos la paciencia personal como líder y en la iglesia. Súper, genial. Familia, nos vamos con grandes desafíos, así que la conversación siga y se extienda en sus casas y grupos de conexión. Nos vemos en el siguiente podcast.